Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Olimpia 33. Tengan todos muy buenas noches. Qué verdadero gusto, qué verdadero placer que nos acompañen. Este día, si nos hemos cambiado de casa, nos pasamos a la redacción del Gráfico. Acá estamos para una entrevista muy especial, una entrevista donde vamos a hablar justamente del tema del momento en esta semana, y es de la destitución del cuerpo técnico de la selección salvadoreña, los colombianos Eduardo Lara, junto a Elmer Silva y también el profe Harold. Cristian Vialta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. ¿Todo bien? Bienvenidos todos, un abrazo, mucha información para compartir en una entrevista muy interesante en esta emisión. ¿Cómo le hubiera gustado ayer estar en estos momentos abrazo, acá? señor Le mandamos Mason, un saludo al señor Mason, pero bueno, arrancamos rápidamente con la siguiente nota de Milton Aparicio, donde nos va a contar paso a paso el proceso del cuerpo técnico colombiano al frente de las selecciones mayores, juveniles y del proceso que estuvo al frente de la FEDFUT también. Veamos. El 15 de octubre de 2015, la Federación Salvadoreña de Fútbol junto a Proyecto Azul y Blanco hicieron la presentación de los profesores Eduardo Lara y Elmer Silva, quienes tomaron el cargo de coordinación de selecciones menores. Ese día se presentó un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para potenciar a las azulitas. Los cuerpos técnicos que hay acá, el presidente, su comité ejecutivo, tomarán la decisión de lo que realmente ellos quieran disponer de las personas que van a estar para que continúen trabajando con nosotros. Si no encontramos obstáculos, creo que el proceso se va a agilizar, se va a hacer mucho más rápido. En esa conferencia estaban presentes los seleccionadores sub-17 y de la preolímpica, Edgar Enríquez y Juan Ramón Sánchez. Ambos no continuaron en FEDFUT para 2016 por temas económicos, por lo que los colombianos tomaron cargo de la selección sub-20 y agregaron a Eric Dawson Prado para dirigir a la sub-17. En julio de 2016, la sub-20 enfrentó la eliminatoria UNCAF en Panamá. Luego de 2 victorias, un empate y una derrota, El Salvador clasificó en segundo lugar a la siguiente competencia, el premundial en Costa Rica en febrero de 2017. Ahí se terminó líder del grupo C con 2 victorias y una caída, pero en la siguiente ronda, 2 derrotas con México y Estados Unidos terminaron con el camino al Mundial Sub-20. El 12 de diciembre de 2016, Lara fue presentado como el nuevo entrenador de la selección mayor. Su primer reto era la Copa Centroamericana en Panamá, en la que se dio la vuelta de Rodolfo Zelaya a una selecta. La racha de no ganar en 13 partidos con Ramón Maradiaga se amplió a 15 con empate con Costa Rica y derrota con Honduras, pero se volvió al triunfo al vencer 3-1 a Belice. Se cayó con Panamá, pero la victoria con Nicaragua hizo que El Salvador terminase en tercer lugar con 7 puntos y la clasificación a Copa Oro. Previo a esta competencia hubo amistosos contra Olimpia de Honduras con triunfo de 1-0 y un empate a 1 contra Curazao. Lara acompañó a Eric Dawson Prado en el premundial sub-17 que se realizó en abril. Con 3 derrotas ante México, Estados Unidos y Jamaica, no se logró clasificar a la fase final y semanas después el comité ejecutivo de FEDFUT decidió el despido de Prado. En junio hubo un amistoso contra Ecuador en el Red Bull Stadium en New York. Un duro 3-0 en contra que sirvió de aprendizaje en el último juego de cara a Copa Oro. En esta competencia se debutó con México, aunque se cayó por 3-1, se vio una selección muy distinta a la del amistoso previo. Nelson Bonilla reencontrándose con el gol, Derby Carrillo dando seguridad en la portería y así enfrentaron a Curazao, al que se venció 2-0 con goles de Gerson Mayén y Rodolfo Zelaya. Más adelante con otro gol de Bonilla se logró empate a 1 con Jamaica para cerrar el grupo C en tercer lugar con 4 puntos. En cuartos de final, aunque se hizo un buen juego, no se pudo con Estados Unidos y terminó la Copa Oro con derrota de 2-0. Luego de esa competencia, en agosto se presentó un plan de trabajo que comprendería hasta julio de 2018 en el final del actual comité ejecutivo de FEDFUT, junto a los equipos de Liga Mayor, segundas y tercera divisiones, además de visorías para integrar las selecciones menores.
El último amistoso de Lara en la mayor fue en octubre contra Canadá, duelo que marcó el regreso de Arturo Álvarez con la azul y la victoria de 1-0 con gol de Denis Pineda. Pero la última competencia del DT colombiano fue en Nicaragua con los Juegos Centroamericanos, donde se terminó invicto con medalla de bronce y clasificando a los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en julio próximo. Pero el lunes 22 y martes 23 de enero, la FESFUT decidió terminar el vínculo con el cuerpo técnico de Eduardo Lara por problemas económicos para solventar su salario. Las palabras en su presentación. Dijimos que a partir de esa fecha íbamos a ser 2 salvadoreños más y la verdad que así va a ser. Venimos solamente a trabajar, a aportar el conocimiento. Y estas en su despedida. Que nosotros nos vamos en este momento por la situación que todos conocen. Nosotros como cuerpo técnico nos vamos, pero nuestro corazón queda acá. Así termina este ciclo de Eduardo Lara con las selecciones de El Salvador. Para Olimpia 33, Milton Aparicio. Interesantes los números del profesor Lara. Gracias, Milton Aparicio, por esa nota. Hacemos corte comercial, platicamos con el protagonista, con el profe Lara. Conversamos, tenemos el gusto de estar junto al profesor Eduardo Lara, ex técnico de la Selección Nacional, en una entrevista conjunta Canal 33 y Grupo LPG. Saludamos al profe primero. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, Diego, mucho gusto. Cristian, igualmente, un placer poder estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro, Cristian. Qué gusto estar acá, ahora en tu casa y también con el profe Lara. Por supuesto, bienvenido desde la redacción del Gráfico con Diego López y por supuesto con el profesor Lara para conversar un poco sobre, bueno, el epílogo de esta historia escrita por el profesor Lara y por la selección de Salvador. Lo platicaba antes de entrar a cámara, antes de entrar al aire, con el profe Lara, justamente lo que logró, esa unión que hace rato no se veía en selección, y justamente creo que es la primera pregunta que tengo que hacer. Profe, ¿usted se imaginaba esa unión después del año que estuvo al frente del azul y blanco? Esa unión, habló de jugadores, de prensa, de los mismos aficionados, para con su persona, para con su cuerpo técnico. A ver, primero que todo, darle los agradecimientos a todo el pueblo salvadoreño, primero porque creo que fueron los artífices para que esto pudiese funcionar. Yo recuerdo, y hoy lo voy a decir públicamente, las primeras palabras que tengo con la primera persona que yo llego a dialogar cuando voy a llegar a la selección mayor, lo hice con Cristian. Él me da un sabio consejo porque él conocía muy bien el ambiente que se estaba manejando acá en el país, y seguimos por esa senda. Entonces acá lo importante era unir primero al grupo, porque esto estaba muy dividido, directivos por un lado, jugadores por un lado, la gente por otro lado, los hinchas no querían saber absolutamente nada. Y paso a paso lo fuimos construyendo con mi grupo de trabajo, con el profe Silva, con el profe Harold. Había que convencer a los jugadores primero del proyecto que nosotros queríamos, y cuando uno como técnico logra convencer al grupo de jugadores, las cosas se van facilitando. Y hoy en día que lastimosamente ya nos tenemos que ir y vimos esa reacción tan impresionante de los jugadores que es vital, porque muchos de ellos, algunos tuve que decirles que pararan un poquito porque era demasiado lo que ellos de pronto ya querían manifestar, y el día de mañana podrían ser sancionados. Entonces se habló con ellos para que no siguieran en esto, pero al hincha, a la gente de la prensa,
al hombre del común, al salvadoreño, yo no le puedo decir que no diga nada más, al contrario, han estado con nosotros a muerte y por eso es que, como lo dije ayer, nosotros lastimosamente nos vamos porque no nos queríamos ir, nos vamos, pero acá nuestro corazón va a quedar acá en El Salvador. Profesor, una pregunta. Yo recuerdo esa plática que usted menciona que tuvimos ya hace algunos meses y recuerdo que en aquel momento, dentro del diagnóstico que podíamos hacer cualquiera de nosotros, de los que estamos metidos en el mundo del fútbol en El Salvador, había dos cosas. Por un lado, que el jugador se sentía muy maltratado por las autoridades del fútbol, que por eso mismo el jugador había sido objeto de mucho castigo y había tenido mucha confrontación pública y privada con la dirigencia. Pero por el otro lado estaba la duda, qué tan convencida incluso estaba la dirigencia de nuestro fútbol de emprender un proyecto a largo plazo. A partir del trato que usted tuvo con nuestra dirigencia, ¿cree que la dirigencia estaba preparada o está preparada para pensar en forma ganadora o cree que todavía tenemos ahí una deficiencia que debemos resolver? A ver, Cristian, yo pienso que esto, lo que ha pasado ahora, no solamente pasó conmigo, ha pasado también con técnicos importantes que han llegado al país, el profe Roca, el profe Israel, el profe Zarco, por nombrarte los tres últimos que han logrado pasar. Y si esto sigue así, dando tumbos, yo creo que es el momento de hacer un alto. Yo creo que lo de nosotros de pronto es lo mejor que le ha podido pasar al país, porque si las cosas venían caminando, venían funcionando y cortamos, bueno, algo pasa, ¿cierto? Pero si esto va a quedar así y va a seguir lo mismo, no va a servir de nada. Entonces yo creo que acá hay que hacer un alto, hacer una limpieza general y vamos a colocar personas, que lleguen personas que realmente quieran el país, quieran el fútbol, quieran entregar todo de ellos para el bien del pueblo salvadoreño, porque estamos cerca de poder llegar a cumplir el objetivo de Qatar, con este grupo de jugadores, con esa sub-21 que yo la empezaría a meterla en un cofrecito, cuidarlos, tratar bien a esos chicos, que sientan ese arraigo ya por la selección, que se sientan bien tratados por los directivos, por la prensa, por todo el país, porque ese es el futuro de la nación. Entonces lo que yo digo y lo que yo pienso, después de esto que ha sucedido, hacer una limpieza, que lleguen 7 miembros nuevos que quieran aportar, que tengan otros pensamientos, que tengan otra visión, que quieran aportarle al fútbol, que no quieran ir a vivir del fútbol, no. Queremos es ir a aportarle al fútbol. Y eso va a ser bien importante para el futuro del fútbol salvadoreño. Profesor, a partir de lo que usted nos dice, bueno, al menos estoy interpretando, ¿cree usted entonces que dentro de nuestra dirigencia hay gente que está ahí solo para vivir del fútbol? A ver, yo no podría decir que todos tengan ese pensamiento, pero sí hay algunos directivos que no le van a aportar, al contrario, estamos chupando al fútbol y eso no puede seguir así, porque entonces no vamos a seguir, porque si uno o dos que son los que quieren aportar, que son los que quieren y hay otros que no dejan, o hay uno que le daña el oído al uno y le va dañando al otro, entonces, como decimos nosotros, siempre de pronto hay una naranja podrida en medio de la bolsa y esa puede ir dañando y carcomiendo. Estamos hablando de que hubo alguna intromisión, profesor, importante en su trabajo de parte de algún dirigente o grupo de dirigentes así, que puntualmente usted diga, esto fue un problema, esto fue un obstáculo, esto fue un inconveniente grave en nuestro trabajo? A ver, uno tiene que decir las cosas por su nombre a ratos, pero yo me quiero ir tranquilo, yo me quiero ir en paz, porque yo, como les dije, aprendí a querer a este país, lo aprendimos a valorar, a respetar, la gente nos valora, la gente nos quiere, la gente nos respetó
por lo tanto uno tiene que ser de igual manera. Pero la salida de nosotros no es de pronto como se está queriendo hacer ver, porque es que es increíble. Yo sigo pensando, y desde que venía en el vuelo de Colombia para acá, después de que me llegó el correo, yo dije, no es la forma de que nos vayan a despedir a nosotros, si nosotros hemos hecho las cosas bien, nosotros le dimos un aire a la federación, a los mismos directivos, porque ellos están en una situación bien embarazosa con las personas, por lo que había pasado en la eliminatoria, y le dimos un aire nuevo, y yo decía, pero no puede ser así. Pero sí sé que adentro del comité hay una persona que hizo el daño. De pronto hay gente que no tiene nada que ver en el paseo, pero sí, para mí sí hubo un directivo que nos hizo el daño, que quiso hacer el daño. Al final lo logró, pero de pronto por querer hacer el daño, más adelante los compañeros se van a dar cuenta de que esa persona realmente no sirvió para nada, y lo único que hizo fue hacer el daño, y acá lo único que pierde es el país, y por esa persona se llevan los cachos a los demás miembros del comité. No, claro, el profesor Lara. Preguntarle también desde lo deportivo, ¿qué se lleva El Salvador más allá del cariño que ya se ha demostrado de toda la prensa, de todos los jugadores, de toda la afición? ¿Qué se lleva de lo deportivo del grupo que usted trabajó? Con el grupo que usted trabajó, hablo de la mayor y también los juveniles. A ver, me llevo el recuerdo más grande y más lindo de parte de ellos, porque no fue fácil en todas las categorías, tanto en las juveniles, haber logrado y haber conseguido con ellos llevarlos a los premundiales, poder lograr una clasificación ahora con un grupo mixto, porque no era el grupo que nosotros queríamos, que teníamos para llevar o que se pensaba, lograr esa clasificación a los Juegos Centroamericanos, y con la selección mayores, después de ese golpe que venían, de que no había ninguna credibilidad, convencer a esos muchachos, y que después verlos en la cancha, en las concentraciones, entregados por una causa, peleando todos y cada uno de los balones, eso es lindo, eso es una imagen imborrable para nosotros, ver toda esa hinchada salvadoreña en los Estados Unidos, que siempre nos apoyaron, que siempre están pendientes de la selección, ver a la gente llorar por su patria. Eso es algo que a uno no se le va a borrar. He recibido mensajes de personas, de hinchas que lloran por enviándote un mensaje, que te hacen aflojar, que uno tiene sentimientos también, y eso te llega, eso te duele, eso es duro. Profe, hablamos de lo deportivo, hablamos de que cuando usted vino al país venía precisamente para trabajar con juveniles y de algún modo pues comenzar a buscarle la vuelta a la deficiencia que El Salvador ha tenido históricamente en la formación de jugadores, y luego le toca pues empalmar esa tarea de minería casi con la de retomar a la selección nacional mayor luego de unos meses que habían sido muy complicados en la eliminatoria. De algún modo, cuando ese cambio de funciones de ser el coordinador de selecciones nacionales a luego a encargarse de la selección mayor, en lo administrativo como que eso fue complicado y probablemente difícil de entender para el público. Entonces ahora la gente se entera de que se le rompe unilateralmente el contrato, y en la comunicación de la federación incluso se da a entender como que todo fuese culpa de los que lo trajeron a usted originalmente, a la gente del Proyecto Azul, a la gente de FESA, etcétera. Entonces la gente se queda un poco como en el aire pensando, bueno, ¿y cómo es que funciona este asunto? ¿Cómo es que se gestionó la venida del profesor Lara? ¿Realmente fue que el profesor Lara cambió de tarea dramáticamente? ¿Cómo le podría usted resumir, profesor, a la gente cómo fue esa historia para que de verdad quede clara qué responsabilidad tuvo la federación en este último tramo de su estancia en el país? A ver, esto es sencillo y esto es claro. Yo con la primera persona que hablo para este proyecto es el señor Jorge Bajaya.
pero tengo que decirlo claramente y honestamente porque las cosas son así. Yo no era amigo de don Jorge Bajaya, no lo conocía, no sabía cómo caminaba, cómo tenía los ojos. Yo por intermedio de un amigo de selección argentina, que es el que me llama y me dice del proyecto, es cuando ya me pongo en contacto con el señor Bajaya y él nos cumple hasta el día que él toma la decisión de separarse de la federación. Motivos se los tienen que preguntar a don Jorge, pero recordamos que él fue una persona que en su momento llegó porque hicimos un cara a cara con los directivos y él le dejó el dinero para que nos pagaran a nosotros los 2 meses que decía que era el destrate nuestro para podernos regresar. Pero los directivos tomaron la decisión de que continuáramos, que tomáramos la selección de mayores, porque a mí la selección de mayores me la ofrece el licenciado Carrillo, recuerdo en Panamá, y yo cuando tomo la selección, yo no le cobro un peso, absolutamente un peso a la federación por ese nuevo cargo. Seguí con mi mismo contrato, atendiendo tanto a las juveniles como a la selección de mayores. Lo único que quedó el contrato anterior, que eran los 2 meses para nuestra salida, pero en ningún momento nosotros íbamos a descuidar, ni descuidamos el trabajo de las selecciones juveniles, porque al contrario, teníamos más tiempo para estar con las juveniles que para estar con la selección de mayores, y teníamos un hombre de toda mi confianza, que creo que fue el mayor error que se pudo cometer en la federación, de haber retirado a un hombre como Erickson Prado, porque hoy en día era una persona que podría haber quedado con todo el conocimiento que nosotros teníamos, porque él sí se pegó a nosotros, a chupar toda la información de lo que nosotros queríamos para el fútbol. Entonces, lastimosamente, no se queda ¿A Dawson no lo despiden ustedes, profe? No, de ninguna manera, jamás. Lo de Dawson, no, sí, de hecho estaban fuera. Fue algo que a nosotros nos indignó mucho y fue una de las tantas cosas que pasaron. Esa decisión, me acuerdo tanto que yo estoy un día trabajando en la cancha y Eric viene y me dice, profe, ¿esto qué es? Yo me quedo mirando, ¿qué es esto? Cuando miro que estaba despedido. ¿Pero cómo así, Eric? Entonces me dice, no, profe, por eso te pregunto, porque tú eres el jefe y si tú no sabes, pues mucho menos él. ¿Quién te entregó esto? Me dijo el señor Luis Pérez. Entonces yo agarré el papel. Secretario general de la federación. Me fui allá y muy enojado, y creo que fui hasta grosero ese día con el señor, porque me sentí que nos habían tocado las posaderas y a mí no me gusta que toquen las posaderas. Y después ya bajo y agarro al asistente que era de Dawson, y me dijo que no, que ya el señor Pérez había hablado con él para que él se encargara de la selección y todo lo demás. Entonces eso nos causó a nosotros una gran molestia. Después ¿Eso como en qué mes fue, profe? ¿Habrá sido como en octubre? Septiembre del año algo pasado. así, más o menos. No te puedo dar la fecha exacta en este momento. Después hablo yo con el presidente, con el señor Rajo, con el señor Carrillo. El señor Carrillo dice que tranquilo, que se va a solucionar. Al final no se solucionó nunca. Eric se queda por fuera, pero para nosotros fue una gran pérdida. Un hombre que había trabajado también en FESA. Pero bueno, ya estuvo. Pero no era fácil poderlo tener, poderlo sostener a Eric. Yo sé que desde el primer día que se nombró, porque pensaron que a Erickson Prado a mí me lo habían impuesto, a mí nadie me iba a imponer nada. Yo recorrí el país, yo iba con el profe José a hacer las visorías, vi cómo trabajaba. Ese año justo él es campeón de reservas con el Club Deportivo FAS, y por eso yo tomo la decisión de traerlo. Así que... Profe, ese momento le quiero preguntar, a partir de ese momento se rompió algo en la relación de su cuerpo de trabajo con la administración. ¿Siente usted que a partir de ahí las cosas como que se volvieron más tensas, o ya venía desde hace tiempo de algún modo la sensación de que el trabajo de ustedes no estaba siendo acompañado por la federación? A ver, yo pienso que
que ese fue un momento difícil porque yo recuerdo, yo estaba en el estadio viendo la final Alianza FAS, justamente, y a mí me entra un llamado de Colombia que mi padre se me había infartado. Yo salgo inmediatamente del estadio para irme al aeropuerto a buscar un tiquete para regresarme, y no lo pude conseguir sino hasta el otro día, y cuando yo estoy al día siguiente sentado en el aeropuerto ya esperando para ingresar, a mí me entró una llamada de un directivo, y ese mismo directivo ¿De un federativo? De un federativo, correcto, fue el que me dijo que no trajera a Dawson, que si yo no traía a Dawson tenía todo el respaldo de parte del comité, y yo le dije que no, que yo lo había escogido y que yo lo iba a traer, y yo asumí la responsabilidad. Eso era para nombrar a Dawson como seleccionador de la juvenil, de la sub-17. Entonces un federativo le llama a usted y le pide que no lo nombre, y a cambio de eso le ofrece el apoyo del comité. Si no traía a Dawson tenía yo todo el apoyo del comité. Yo fui para adelante igual con Eric, sin ningún problema. O sea que Eric de algún modo ya había entrado con el veto de al menos un federativo. Ya llevaba la bendición. Ya llevaba la bendición, como dice el profe. Interesante entrevista, permítanos unos minutos de corte comercial. Volvemos y seguimos platicando con Eduardo Lara acerca de su paso por Azul y Blanco. Volviendo a lo deportivo, profe, se lleva en la retina jugadores que el día de mañana usted esté en otro país o en otro lado y usted los pueda recomendar sin ningún problema. Sí, acá hay jugadores muy importantes. Ahora que estaba en Colombia, me llamaron de dos clubes importantes. Uno, un club en el cual yo dirigí, que es uno de los clubes más grandes de Colombia, San América. Para lo de Fito, ya puedo decir nombre porque la operación no se realizó. Y yo creo que hay jugadores que pueden estar en cualquier liga, El caso de Mayen, el caso de Darwin Serén. Como he dicho, se pone uno a nombrar, el mismo Nelson Bonilla es un delantero que puede jugar, por algo está y se sigue sosteniendo en Europa. Mucha gente de pronto con mucha ironía, sí, pero que está en esta liga, no, sí, pero está en Europa, y eso es bien importante. Un jugador como Junior Burgos, que mostró su capacidad después de que lo hemos traído a la selección, y de los jugadores jóvenes, pues ustedes vieron en la Copa de Oro, se le dio la oportunidad a varios jugadores, la supieron tomar, la supieron agarrar, y esos jugadores son los que van a hacer el nuevo proceso, el nuevo ciclo de la selección, más todos los jugadores de la sub-21, que es lo que yo siempre le digo, y ayer se lo dije al comité, que esa selección es de muchísimo cuidado. Ayer se lo dije, perdón, al presidente Rajo y al señor Carrillo. Profe, yo le quiero hacer otra pregunta sobre trabajo de selecciones en general. Si algo nos sorprendió, creo, a todos en este último periodo, veníamos de una época en la que los jugadores eran muy críticos sobre las condiciones de trabajo que se les estaban ofreciendo a nivel de alimentación, a nivel de alojamiento, un montón de cosas. Durante la eliminatoria hubo muchas quejas de los jugadores. Llega Eduardo Lara a la selección y de repente no escuchamos a ningún jugador quejarse de absolutamente nada, incluso sabiendo que en algunas ocasiones les tocó alojarse en el albergue de la misma Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces mi pregunta es, ¿eso fue porque simple y sencillamente hubo más disciplina, más compromiso del jugador y de algún modo un acuerdo entre el profesor Lara y los jugadores para no hacer hincapié en estos aspectos? ¿O es que mejoraron las condiciones? Porque la verdad es que nos sorprendió mucho. Desde afuera la imagen que quedó fue que ahí los jugadores estaban muy bien tratados, que se le está dando de todo, que se metía en lo deportivo, las condiciones adecuadas. ¿Es eso o es completamente una patraña que nos hemos tragado y las condiciones no son las adecuadas, profesor? No, yo creo que todo hay que decirlo. Lo que era el albergue anteriormente era algo impresentable realmente para tener una selección mayores.
pero el presidente y el comité hicieron los arreglos excelentes, digo yo, para lo que era el albergue. Hicieron, eso parecía realmente habitaciones de un hotel, así que los jugadores por eso llegaron y se acomodaron a todo lo que había, porque no teníamos ningún inconveniente. Nosotros no teníamos sino ahora que trabajar y demostrar de que ellos estaban para... Y para las juveniles, profesor, las condiciones también han sido buenas, ¿o ha habido precariedades para los chicos que han integrado sub-17, sub-20, preolímpica, etcétera? Bueno, las sub-17, las sub-20 son... Lo que pasa es que se nota mucho más porque siempre a las selecciones mayores se le da otro trato, se le da más cuidado. Pero yo siempre he dicho, yo como federativo, como directivo, yo siempre le daría un mejor trato a los que vienen subiendo. Por una sencilla razón, son chicos de 15, 16, 17 años que no tienen un medio para comprarse un par de botines ni las cosas necesarias. Entonces a eso de pronto le doy mucho más cuidado que lo que le puedo dar a una selección de mayores. Entonces en un principio, ¿para qué? Hay que decirlo, el Proyecto Azul nos llevaban todas las vitaminas y todo. Ya después de que ya no estaba lo del proyecto, realmente pues ya se fueron retirando los patrocinadores y nos quedamos sin esas ayudas genéricas que para nosotros eran bien importantes, porque para jugar día de por medio con jugadores que de pronto no han tenido una buena base, una buena alimentación, les costaba, había desgaste en su músculo y al siguiente partido ya no había una buena respuesta. Pero yo le pondría mucho más cuidado al trabajo de la base. ¿Queda algún tipo de planificación ahora mismo en la federación para lo que viene de parte de ustedes? Nosotros ahora veníamos con otro proyecto, dado la clasificación a los Juegos Centroamericanos con esta selección, pensando en que iban a tener los partidos amistosos para la selección de mayores. Pero pues como llegamos y todo se nos derrumbó, pues realmente queda todo lo que nosotros habíamos plasmado, lo que le habíamos entregado para un proyecto a largo plazo. Profesor, ¿cómo interpreta que la selección ya no pudo encontrar rivales para fechas FIFA? No hubo ningún ofrecimiento. Nadie quería jugar con El Salvador. A ver, yo te puedo decir, inclusive, mira, ayer en las horas de la noche me llamó un exjugador de Alianza, uruguayo, apellido Espíndola. Luis Espíndola. Luis, correcto, Luis. Pero él no sabía que yo había salido de la federación. Me dijo ayer, justamente cuando me llama, que se había cruzado conmigo cuando él llegaba. Nosotros íbamos saliendo en un auto que él llegaba, porque estaba ofreciendo un par de partidos a la federación, uno con Australia y el otro creo que era con la selección de Arabia. Entonces le dije que no, que ya nosotros ya no estábamos más en la federación. ¿Eso fue ayer, profe? Sí, eso fue anoche que me llamó. Y de parte mía, para la fecha de noviembre me llamó el profe Rafael Dudamel de la selección venezolana, que es amigo, a ofrecerme hacer un partido. Yo se lo comuniqué al presidente. El presidente me dijo que hablara con Mabel y la puse a Mabel a que hablara directamente con Rafael y con la gente de la federación, pero al final no se concretó el partido y bueno, se quedó ahí. De ahí para allá realmente no sé lo pero que... sí ha habido. Lo que ha habido. Yo aclarar solo que Espíndola, Luis Espíndola, en efecto es jugador de Alianza. Entiendo que Luis trabaja para una empresa organizadora de eventos deportivos, entonces por eso tiene sentido lo que nos está comentando el profesor Lara. Profe, para ir concluyendo, en su opinión, después de pasar este año acá, ¿qué le hace falta al fútbol salvadoreño para dar ese salto en lo deportivo? En lo deportivo el jugador, para que el jugador, como usted dice, el jugador que puede estar en otras ligas, ya ponía casos, para que pueda de verdad salir y explotar y mantenerse afuera. Bueno, mira que
es que lo más lindo de esto del fútbol es poder uno tener esas vivencias y como las tenemos con la selección mayores. Yo voy a poner un jugador como Cacho, un jugador que se mata en la selección. De pronto nosotros íbamos al club y yo a veces le mandaba razón. Yo le decía, decirle a Cacho que está caminando y a mí no me sirve que me camine. Pero Cacho llegaba a la selección, se mataba. Me hizo acordar de esa foto que tienen allá de los grandes. Entonces yo le decía a los profes, mira cómo es. Y venía y se reventaba. Y de pronto mucha gente pedían que jugara Juan Barahona. Sí. Pero ponías en la balanza con la experiencia y el rodaje que tiene Cacho, entonces nos decidíamos por Cacho, sin desconocer que Juan va a ser un gran y un excelente lateral. Tiene muy buena salida, es un hombre que te hace 1 o 2 puestos y como te digo, nos demostraron que tienen toda la capacidad para llegar, para ser grandes. Quiero entenderle que entonces el sistema acá, el fútbol de acá, es el que los acomoda a no explotarse más, a no rendir más. A veces uno tiene que llegar a pensar que por la competencia que se llega a tener, el jugador de pronto se siente muy tranquilo, se siente muy cómodo, o a veces de pronto lo que pasa siempre. Por eso es que uno a la selección tenés que llevar a los mejores según el momento en que esté el jugador. ¿Por qué? Porque él sabe, por decir, está Fito, Bonilla y se dan cuenta que yo voy a jugar con un solo delantero, los dos se tienen que reventar, no se me van a acomodar, porque si se acomodan, uno de los dos va a tener que ir al banco. Y al jugador por lo general no le gusta ir al banco, el jugador quiere jugar siempre. Entonces, pero nos demostraron que tienen esa capacidad, que estamos así, nosotros le jugamos de igual a igual a todas y cada una de las selecciones. Con México no tuvimos ningún temor, los enfrentamos. Cuando nos elimina Estados Unidos, a nosotros en la Copa de Oro, nosotros tuvimos oportunidades, Fito la tuvo, a los 5 o 6 minutos la tuvo, que el arquero se le juega mano a mano. Pero si nosotros le logramos hacer una pepa, yo creo que hubiese sido diferente, pero ya ellos saben y tienen esa mentalidad y eso es lo único que quiero, que sigan pensando con la persona que esté con ellos en su momento, con el técnico, con el colega, que sigan trabajando, que sigan pensando en eso, que piensen en grande, porque pueden ser grandes y tienen al Mundial ahí a puertas si se sigue trabajando, que es la mejor arma que pueden tener. Profesor, trascendió en las últimas horas que estaría usted en la órbita del fútbol panameño. ¿Qué hay de cierto en este rumor? No, yo en el día de hoy, no sé qué habrá pasado, en el día de hoy yo soy muy amigo de Bolillo, hablé hoy vía WhatsApp y nos saludamos, pero yo no sé de dónde ha surgido esa noticia, yo no he hablado absolutamente con nadie, es mi gran amigo, tengo una gran admiración, un gran respeto porque es un grande del fútbol y lo aprecio, lo quiero mucho como colega, como un hermano y no, para nada. Nosotros ahora solamente pensar en regresar a nuestro país y ver si llegan a aparecer ofertas, como lo digo siempre, las miro, las analizo, porque a veces no todo es la plata, sino el lugar donde uno se pueda ir y sentirse bien con su familia y con sus amigos. Si en 6-7 meses, se lo preguntaban ayer en conferencia de prensa, si en 6-7 meses está el profesor Lara disponible, ¿volvería, después de lo vivido acá en el país, volvería a dirigir a Selección Nacional? Vengo así, me vengo caminando porque la verdad que es un país donde lo aprendimos a querer, donde la gente nos valoró, nos respetó, la prensa siempre tuvimos la mejor buena relación, siempre con altura, siempre con respeto. Los jugadores nos demostraron que se puede trabajar con ellos, que quieren, que están ávidos de trabajo y cuando uno ve que las cosas son así, uno solamente piensa en que en algún momento podemos regresar. Perfecto, pues nada, profesor, agradecerle estos minutos, desearle un feliz viaje y hasta pronto. Yo creo que pues el fútbol tiene sus
tiene sus caminos Tiene sus ida y vuelta. al revésado, sobre todo cuando tiene que ver con El Salvador. Gracias por la entrevista, profe. A ustedes, muchas Profe, gracias. de verdad, gracias. Gracias por habernos Diego, acompañado. muchas gracias. Gracias por haber estado al frente de la selección. Gracias por haber hecho creer de nuevo no solamente a los jugadores, sino también a la afición. Porque después de lo que venía pasando la selecta con el profe Lara, volvió a brillar un poco. Volvió a brillar. Correcto. Y volvió a darle al aficionado justamente ese cariño, ese amor que siempre le tenía. Pues nada, eso es todo con el profe Lara, eso es todo. Agradecerle también al cuerpo técnico, al profesor Harold Silva, un abrazo también. También a Elmer Silva. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Cristian. Le mandamos un saludo a Gerardo Mason.